quisiera comenzar hoy y voy a terminar el domingo. Es una palabra del momento, es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón ya por hace meses, pero me he rehusado traerla porque es una palabra que un poquito combativa, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera bien amable, bien apacible. Hagamos una oración. Padre Celestial, en este momento, Señor, me encomiendo en tus manos y te pido que sea tu Espíritu, que aunque es intangible, es inmaterial, no lo podemos ver con nuestros sentidos humanos y no podemos palparlo con nuestras manos, estamos completamente convencidos de que tu Espíritu está en este lugar y que tu Espíritu, el estar aquí en este lugar, es tu Espíritu que nos enseña, es tu Espíritu el que nos redarguye, es tu Espíritu el que nos ilumina. En esta noche yo te pido, por lo tanto, oh Dios, danos más de tu Espíritu por medio de tu palabra. Que tu palabra, oh Señor, se ancle en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean iluminadas por medio de tu palabra, sean rincones oscuros en nuestras mentes. Si hay áreas que todavía no hemos sometido a tu perfecta voluntad, te pedimos que sea tu Espíritu que nos dé la fuerza para hacerlo, Señor. Señor, es en vano todo esfuerzo humano, no que lo estamos usando como excusa para no esforzarnos. No estamos aquí de pie, oh Señor, sencillamente por ganas, oh Señor, hay preparación, pero Señor, los esfuerzos humanos valen nada delante de ti. Podemos prepararnos día y noche, Señor, ayunar, oh Señor, días tras días, orar, oh Señor, largas oraciones, pero si tú no dispones de tu Espíritu, en vano sembramos, en vano nos fatigamos, en vano trabajamos. Pero, Padre Celestial, solo 5 palabras llenas de tu Espíritu pueden sacudir nuestras vidas, pueden sacudir esta iglesia, pueden sacudir nuestras familias, pueden sacudir, oh Señor, este vecindario donde tú nos has puesto como iglesia. Por lo tanto, te pedimos, llénanos de tu Espíritu, oh Dios, en este momento. Amén y amén. Gloria a Dios. Vayan conmigo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3. Yo quisiera hablarles de 3 tipos, de 3 personas. Yo quiero hablarles de 3 personas bien particulares, bien egocéntricas. Sus nombres son Himeneo, Alejandro y Fileto. ¿Cuántos han escuchado de estas 3 personas antes? Amén. ¿Alguien los ha escuchado? Oh, sí, alguien dijo amén, ¿verdad? Ya lo escucharon. Dijo, oh, es un primo, es un tío. No. ¿Cuántos han escuchado las figuras bíblicas? Himeneo, Alejandro y Fileto. No estoy hablando de artistas, estoy hablando de figuras bíblicas. Si no ha escuchado acerca de Himeneo, Alejandro y Fileto, hoy vamos a tratar de descubrir quiénes eran Himeneo, Alejandro y Fileto. No sé si lo estoy diciendo bien, yo no veo ninguna tilde en ese nombre. Pero bueno, y hoy vamos a comenzar, como le dije, una serie de 2 prédicas. Espero terminar este domingo acerca de las cosas que nos dividen, las cosas que nos dividen. Y como les dije desde un inicio, hace meses, Dios ha puesto esta palabra en mi corazón, pero me he rehusado a predicarla porque es una palabra un poco combativa, un poco conflictiva, pero creo que ha llegado el momento donde no tengo otra alternativa. Hoy quiero predicarles acerca de estas 3 figuras, pero el tema general, las cosas que nos dividen. Y cuando hablo de las cosas que nos dividen, estoy hablando de lo que nos divide como cuerpo de Cristo. La palabra del Señor dice, antes de entrar a 1 Timoteo, la palabra del Señor dice que Jesucristo quiere una iglesia unida, Jesucristo quiere una iglesia llena de amor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y sabemos estas cosas porque cuando Jesús oró por sus discípulos en el capítulo 17 en el libro de Juan nos dice qué es lo que Jesús le pidió al Padre antes de Jesús ir a la crucifixión. Y estas fueron las palabras de Jesucristo: Padre, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Entonces el deseo del Padre y del Hijo es que la iglesia sea una iglesia unida, una iglesia que está en un mismo sentir. Dice el profeta, andarán 2 juntos si no se pusieran ¿de qué? De acuerdo. Para aquellos que estamos casados ya más de una década y aquellos que bienaventurados ya tienen varias décadas, yo todavía estoy voy para la segunda. Sabemos que es importante, quizás no tener las mismas preferencias, obviamente hay
hay cierta libertad en lo que son las preferencias, pero sabemos que en las cosas importantes tenemos que siempre acordar, tenemos que siempre estar unánimes. En las cosas importantes, ¿cuántos dicen amén? Las cosas secundarias podemos tener nuestra propia identidad. Podemos de repente, a uno le gusta el arroz y los frijoles, la otra le gustan los camarones. Esas cosas se toleran, pero hay ciertas cosas que son críticas en un matrimonio, donde si está en un desacuerdo en esas áreas críticas, el matrimonio no sale adelante. ¿Me están escuchando? Por ejemplo, ¿cómo administrar las finanzas? Esa es una área crítica en un matrimonio. ¿Cómo yo sé eso? Porque las estadísticas dicen que una de las 3 razones primordiales, una de las 5 es el manejamiento de la economía. ¿Cómo se maneja el dinero? Y las relaciones terminan fraccionando, terminan peleándose porque no se pusieron de acuerdo a cómo van a administrar el dinero. Y hay ciertas cosas igual en el cuerpo de Cristo que tenemos que tener un mismo acuerdo, un mismo sentir, tenemos que estar unánimes en ellas. Obviamente esto nace de un espíritu de paz, no un espíritu de discordia. La palabra del Señor dice que el espíritu que habita la iglesia, que es el espíritu de Cristo, el mismo espíritu de Dios, es un espíritu de paz. Y donde hay paz, hay unidad. Cuando dicen el Señor, hay amabilidad, hay la oportunidad para tener buenas relaciones entre hermanos, porque sabemos de que nos une un espíritu de paz, un espíritu que conduce a la paz entre hermanos. Yo quisiera, como les dije, dejarles saber, o por lo menos demostrarles a ustedes a través de la Escritura, por lo menos una área donde como iglesia tenemos que proponernos. En ese aspecto no podemos estar en desacuerdo. En esto por lo menos, esto es una de esas áreas críticas que como iglesia tenemos que unirnos, tenemos que tener un mismo espíritu. Porque si estamos divididos en esto, fácilmente Satanás, que es el padre de mentiras, y que sabe dividir, que sabe destruir, y que sabe poner en discordia a los mismos hermanos, se va a penetrar y va a tratar de hacer lo que puede ser una bella iglesia, una iglesia que no solo satisface tus necesidades espirituales, pero que también puede satisfacer aún tus relaciones, tu vida como ser humano. Puede llegar a ser más bien una causa de aflicción, de angustia. Y lo vamos a ver porque lo vemos claramente en la vida del apóstol Pablo. Entremos al texto. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 6. Entonces hoy una vez más les digo, yo quiero hablarles acerca de 3 figuras: Himeneo, Alejandro y Fileto. Vamos a ver quiénes son esas personas y cómo ellos pudieron causar tanta división en la iglesia durante el ministerio de tanto del apóstol Pablo y de su discípulo Timoteo. Y antes de entrar y presentarles quiénes eran estas personas, Himeneo, Alejandro y Fileto, primero quiero darles un poquito de contexto. Vamos a entrar al versículo 3, lo tienen 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, amén. Vamos a ver un poquito de contexto para crear el mundo donde vamos a situar estas 3 personas. Versículo 3 dice así: este es el apóstol Pablo escribiéndole una carta a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un pastor que el mismo apóstol Pablo tomó bajo su sombra, lo discipuló, y después de impartir dones, conocimientos, lo colocó en Éfeso, una ciudad prominente en Éfeso, y básicamente Timoteo era el líder, el pastor de esta iglesia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículos 5 y 6. Pues el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana
palabrería. Notemos dos cosas importantes aquí. Número uno, vemos por qué el apóstol Pablo estaba interesado en situar y colocar a Timoteo, su discípulo, en Éfeso. Vemos que la razón por la cual Pablo le rogó, dice versículo 3, yo te rogué, quédate en Éfeso. En otras palabras, me imagino yo que Timoteo, ¿qué? No quería quedarse en Éfeso. Seguro la situación estaba un poquito difícil en Éfeso. Él quería ser colocado en otra ciudad o quería irse con el apóstol Pablo a Roma, porque se cree que el apóstol Pablo esta carta la escribe desde allá. Pero dice que el apóstol Pablo vio una necesidad. ¿Y cuál fue esa necesidad? Que en Éfeso había falsa doctrina. ¿No lo vieron? Él le dijo, quédate allí para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. En otras palabras, me imagino yo que en Éfeso había gente judía o gente que sabía un poquito de lo que era la fe cristiana, aunque todavía estaba en su gestación, todavía no había llegado el evangelio de la manera que había llegado a muchos de la parte del mundo conocido. Pero me imagino que había gente allí que estaba enseñando cosas que sencillamente no tenían ninguna base bíblica. Y el apóstol Pablo, por amor a la ciudad de Éfeso y a los habitantes de Éfeso, coloca a Timoteo, su discípulo, y le dijo, quédate ahí, haz la obra de evangelista, predica, anuncia, enseña, declara la verdad. Y ese es el corazón de un pastor, tanto como el de Pablo como en el de Timoteo. El deseo de ellos es poder hablar la verdad, poder como un faro en la oscuridad, poder alumbrar por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces ya estamos viendo el corazón de un pastor, estamos viendo el corazón de alguien que está interesado genuinamente en establecer una iglesia, no por intereses personales, sino porque está interesado en que la palabra de Cristo se predique, se enseñe y la gente la reciba. Segunda cosa que podemos saber aquí es el resultado inevitable. En otras palabras, es un resultado orgánico, es algo que pasa naturalmente cuando la palabra de Cristo se predica. Y lo vemos en el versículo 5. Vaya conmigo al versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Otra versión, yo creo que la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, el amor, es decir, dice que el resultado de la propia instrucción, de esta instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El apóstol Pablo nos está diciendo dos cosas importantes aquí. Número uno, la tarea o el labor primordial de un pastor en una ciudad, en un lugar, donde quiera que se establece, es predicar la palabra del Señor. Predica la palabra del Señor. No te preocupes del templo, no te preocupes de los ministerios, no te preocupes de escuela dominical. Todo eso es secundario, todo eso son añadiduras. Lo primordial y lo esencial de una iglesia, lo que mantiene una iglesia viva y lo que lleva la iglesia a diferentes lugares, que se predique el mensaje de Cristo. Eso es uno. Y que el resultado inevitable, es decir, cuando se predica la palabra del Señor, como consecuencia natural, esto no lo podemos detener, sino que sencillamente nos va a pasar. Cuando una iglesia, en ella se predica el evangelio de Cristo y su instrucción y su doctrina, ¿qué es lo que produce? Amor genuino. Y esta es la diferencia entre una falsa religión y el evangelio de Cristo. Una falsa religión sencillamente nos da un montón de mandamientos, muchos de ellos gravosos, que más bien nos hacen más infelices de felices. Pero el evangelio de Cristo nos transforma de adentro por fuera. Límpialo de dentro del vaso y comienza a poner, donde había rencor, pone perdón. Donde había maldición, pone agradecimiento. Donde había herida, Él sana la herida. Y comenzamos a ser gente del bien y no de mal.
El resultado inevitable de donde se predica la palabra puede ser una iglesia grande de miles o puede ser una iglesia pequeña de 20 o 30 personas a un solo de 5. Pero si la palabra de Cristo se está predicando, el resultado inevitable es que el amor de Cristo va a abundar en ese lugar. Y esto es lo que nos tiene que animar cuando veamos amor genuino, cuando veamos este fruto inevitable del Evangelio de Cristo. Eso nos tiene que ser una buena señal de que se está predicando la palabra, que se está digiriendo, se está recibiendo con alegría. La señal o la característica número 1, la dominante, indispensable de una iglesia que está bien nutrida, es el amor fraternal que abunda en ella. Puede ser una iglesia bella por fuera, puede ser un templo como los fariseos tenían. Los fariseos tenían un templazo, un templo forrado con oro, pero por dentro había un montón de celo, un montón de sectarismo, un montón de rivalidad. El Sanedrín estaba dividido, los fariseos hablaban mal de los saduceos de los fariseos, y los dos de los esenios, y estos se hablaban y se iban a la corte y se mataban entre ellos. Yo no quiero ser parte de una iglesia así. Yo quiero que la iglesia donde yo ya sea pastoreo o sencillamente voy como oveja, yo quiero que sea una extensión de mi familia. Que sea un lugar donde abunda el amor, donde abunda la paz, donde abunda el perdón, donde me conocen como soy, porque pongamos las formalidades a un lado, todos aquí somos humanos, ¿sí o no? Dios nos está perfeccionando, estamos en el proceso de la santificación, pero el poder llegar a un lugar donde la gente puede conocernos de esa manera, pero a la misma vez aceptarnos, amarnos y ayudarnos, levantarnos. Y si nos van a criticarnos en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de amor. No es un templo, no es un buen grupo de alabanza, no es la tecnología, no es mucho dinero, no son muchos recursos materiales, no es variedad y multitud de ministerios y líderes carismáticos que saben predicar o que saben hablar en público. Estas cosas no son las características patentes de que el Evangelio se está predicando. No. La característica o la cosa que nos dice a nosotros, ahí está Cristo y ahí está su palabra, es el amor que une a esa iglesia. Ahora, ¿cuál es el resultado de falsas enseñanzas? Y lo podemos ver en este mismo capítulo. Así como el resultado de que el Evangelio de Cristo se predique y se predique en su totalidad, resulta en amor fraternal, resulta en paz, resulta en una fe sincera, no fingida. ¿Cuál es el resultado de falsas doctrinas? Ya que el apóstol Pablo vio la necesidad de la ciudad de Éfeso de establecer allí a Timoteo para que predicase el Evangelio. ¿Cuál es el resultado de doctrinas falsas? Vaya conmigo ahora, vamos a ir juntos al capítulo 2. Vaya conmigo al capítulo 2, al versículo 16, vaya a 2 Timoteo ahora, 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 16. Nos vamos a brincar a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Eso lo escribe, se cree que el 2 Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Ya Pablo, cuando escribe esta carta, está casi como persuadido que ya su hora ha llegado. Y Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a ver aquí en estos versículos del 16 al 19 de 2 Timoteo capítulo 2 cuál es el resultado del opuesto de predicar la palabra del Señor. Es decir, cuando se predica la palabra del Señor, esto como consecuencia trae amor fraternal. Pero ¿qué es lo que trae falsa doctrina? Vaya conmigo al versículo 16, ¿lo tienen, hermanos? Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la... Ahí vemos cómo se distingue, vemos los dos resultados orgánicos, naturales, que pasan sin ser forzados. En un caso, cuando se predica el Evangelio, ¿cuál es el resultado? Amor, fe sincera. Pero cuando se predica vana palabrería, eso resulta nada más ¿en qué? En impiedad, más pecado, más error. Sigue diciendo versículos del 18 y hasta el 19.
Y aquí vamos a conocer por lo menos 2 de los 3. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena de los de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Entonces ya aquí Pablo nos habla de 2, Himeneo y Fileto. La palabra de Dios nos dice aquí que cuando falsa doctrina abunda, o que cuando se está predicando cosas malas, esto resulta en una perversión del evangelio. Se pervierte el evangelio, y como se pervierte el evangelio, también se pervierte el resultado del verdadero evangelio. Así como el verdadero evangelio produce amor, produce todos los frutos del Espíritu Santo que ustedes ya, me imagino, se los conocen la mayoría: amor, templanza, mansedumbre, bondad, fe, paz. Así como el evangelio produce esas cosas, una perversión o un evangelio pervertido, lo único que resulta es ¿en qué? En que la fe de muchos es trastornada. Himeneo, Fileto y Alejandro, todavía no hemos visto a Alejandro, solo tenemos a 2, pero ahorita les enseñaré un poquito acerca de Alejandro. Himeneo, Fileto y Alejandro, creyéndose saber más que el mismo apóstol Pablo, y también que su discípulo Timoteo, habían desviado parte del rebaño, parte de la iglesia en Éfeso. Y lo vemos ahí en el versículo 18, cuando dice: y trastornan la fe de algunos. Estas gentes, con su vana palabrería, digo conmigo, palabrería, son los cantífalas que tenemos en la iglesia, que cuando tú los escuchas, se escuchan como que están diciendo mucha sabiduría, pero cuando los comparas a lo que dice la Biblia, te das cuenta, no están diciendo nada. Son sencillamente frases repetidas que han escuchado, pero que no tienen ninguna sustancia, no están ancladas en la palabra del Señor. Hace poco, unas semanas atrás, estaba argumentando con alguien. Cuando digo argumentar, no estoy diciendo que estamos peleando, sino que argumentar en el sentido como un debate verbal, como un debate. Y estaba escuchando, y solo fue una pregunta lo suficiente para desbaratar todo su argumento. Le dije: ¿y a dónde se encuentra eso en la palabra del Señor? Y se desbarató. Se desbarató, ¿por qué? Porque palabrería o vana palabrería, ¿qué son palabras vanas? Que no tienen ¿qué? No tienen un fundamento sólido donde recostarse, donde apoyarse. Y por ejemplo, todos aquí hablamos vanamente, incluyendo mi persona. Es que yo siento. ¿Cuántos hemos dicho eso? Es que a mí me parece. Es que mi experiencia me dice, y comenzamos a anclar nuestros argumentos y nuestra filosofía en un sinnúmero de fundamentos que a primer vistazo decimos es sólido, pero nos damos cuenta que hay un fundamento mucho más sólido, que es la palabra del Señor. Y la pregunta siempre tiene que decir, la pregunta que siempre tiene que guiar nuestras decisiones como cristianos es: ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? No qué siento, no qué pienso, no qué dijo el pastor, no dijo qué dijo mi mamá, qué dijo eso, sino qué es lo que dice las Escrituras. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Quiénes entonces son Himeneo, Alejandro y Filetos? Son aquellas gentes que dividen la iglesia con mala enseñanza. Son aquellos que entran a la iglesia y pensando saber algo, realmente no saben nada, pero el problema es de que engañan a gente que está comenzando su carrera, está comenzando sus primeros pasos en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Y quizás como niños necesitan guía, necesitan mentores, necesitan gente que les ayude, no solo en palabra, pero también en testimonio y en hecho. Pero estas personas vienen con sus falsas ideologías, con sus falsas enseñanzas, y dividen y mutilan el cuerpo. ¿Me están escuchando, hermanos? Y lo dividen feo, horriblemente, porque, hermanos, una cosa es algo, y yo cuando estaba
haciendo ese análisis, ese estudio acerca de estas personas, yo me di cuenta, wow, yo soy una persona muy afortunada, sumamente afortunada, porque lo que vamos a ver, qué es lo que hicieron estas personas en contra del apóstol Pablo, en contra de su ministerio. Si lo hicieron contra el apóstol Pablo, ¿cuánto más con alguien que no es apóstol? No sé si no lo dije bien. Entonces, de una vez yo les digo, ¿a cuántos aquí tienen un deseo de ser pastor un día? ¿Cuántos sienten que tienen el llamado al pastor? Wow, nadie. Les tienen miedo. No se preocupe, hermanos, que Dios obra de una manera que cuando tú menos quieres algo, te lo va. Prepárense, porque vamos a ver. Miren la maldad, veamos la verdad y la malicia de este tipo de gente que son Himeneo, Alejandro y Fileto. Vamos a ver qué tan horrible es el daño que esa gente causó en el ministerio del apóstol Pablo. Ve conmigo a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Cuando tenga, dígame. No sé si un quien me hace un favor de traer un vasito de agua. Yo creo que la calefacción, ahora sí con el cambio de temporada, noto que la calefacción sí afecta más aquí. No sé a los que cantan quizás también. Ahora sí, porque está directo aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, qué tan grave es la malicia de esos tres individuos y el daño que causaron. Vayan conmigo, les dije, al capítulo 4, versículo 14. Aquí vamos a conocer el tercer individuo. Ya vimos a Fileto y a Himeneo. Ahora veamos al tercero. Versículo 14 dice de la siguiente manera: Alejandro el calderero me ha causado ¿qué? ¿Quién está hablando? Pablo. No es Josué. No es un apóstol del día de hoy. No, este es Pablo. Este es Pablo que envió a Jesús, quien escuchó su voz en camino a Damasco. Este es Pablo cuyos pañuelos sanaban a gente. Dice, este Alejandro es coppersmith, alguien que trabajaba con el, ¿cómo se dice copper en español? Cobre. Dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Wow, Pablo está enojado. Sigue diciendo, guárdate tú también de. En otra palabra le dice el apóstol Pablo, hey, yo estoy en la prisión a punto de morir, pero Alejandro está por allá. Ten cuidado. Pablo era directo. Pablo no es como esas personas, mire, pastor, le voy a decir, me dijeron algo, pero no le voy a decir quién es. No, Pablo decía quién era. Sigue diciendo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras, ¿qué? En otras palabras, él siempre nos lleva la contraria. Nosotros estamos haciendo el trabajo de evangelista, es decir, habiendo brecha en Éfeso, la gran ciudad de idolatría, donde estaba yo ya les he dicho, el templo a Diana, la diosa Diana. Acuérdense que este domingo les enseñé acerca de Éfeso, donde hubo un alborote, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? No. Esa ciudad, y Pablo con Timoteo, ahí están esparciendo el evangelio, están predicando la palabra, y este Alejandro viene orgulloso, cree que es más sabio que el mismo apóstol. Obviamente, si no respeta al apóstol, mucho menos al joven Timoteo. Timoteo es un joven. Y se opone. Entonces, él se opone al evangelio, se opone a las enseñanzas. Sigue diciendo, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
no les sea tomado en cuenta. Yo sé que todavía no saben cuál es el contexto, pero les voy a decir ahorita de ese versículo, que esto es lo que más duele. Termino, voy a leer hasta el versículo 18, sigue diciendo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí pues se cumplía la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ya sabe que va a morir, y déjeme explicarle por qué. Pablo, cuando escribe esta carta, que es la última carta que él escribe, está en prisión. Está en Roma. Él había estado en prisión 2 veces. La primera vez, unos añitos antes a esta escritura de esta carta, estaba en prisión, pero de casa. Es como no puede salir de la ciudad, no puede salir de cierto lugar, pero había libertad. Pero en esta ocasión fue mucho más severa la sentencia bajo el emperador Nerón. Él está en prisión y parece ser que Pablo ve que la situación está grave, no hay salida. Inclusive, si tú miras al versículo 5, dice, vamos a ver, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. En palabras, Pablo ya está mentalizado. De esta no es algo. ¿Cómo es que Pablo llegó a este punto? Sencillo, volvamos al versículo 16. En mi primera defensa está hablando de la litigación. Cuando acuérdense, antes de ser sentenciado, primero hay una audiencia, ¿verdad? Hay una corte. Y Pablo era un ciudadano romano. Y dice que en su primera defensa, versículo, ninguno estuvo, ¿qué? A mi lado. Y eso lo dice dos versículos después, cuando él dice que Alejandro me ha causado ¿qué? Es increíble. Se cree que Alejandro fue el testigo esencial. Ahora, esto no lo puedo decir con certidumbre, pero la historia es que Alejandro fue el testigo esencial en la litigación en contra de Pablo. Es decir, Alejandro fue, y cuando estaban acusando de Pablo, me imagino de ser una persona que se oponía al emperador, que decía que no había que pagar impuestos, ustedes saben, las falsas acusaciones, fue Alejandro el que fue y el que dijo, es cierto, a ese hay que matarlo y taparle la boca. Pero como si eso fuera poco, fue también Alejandro que con su influencia, acuérdense, él tenía influencia en la iglesia, él había desviado y trastornado la fe de muchos. Fue Alejandro, además, versículo dice que nadie estuvo en mi defensa, que él mismo le dijo a los demás hermanos cristianos, y no se atrevan a ir a defenderlo. Está Alejandro hablando. ¿Me están escuchando? Eso casi me hacía llorar cuando estaba pensando en estas cosas. Qué tanto odio, ¿verdad? Y contra un apóstol. Yo cuando terminé este estudio me sentí el hombre más afortunado. A ese punto de aborrecer a alguien, yo todavía no. Alejandro le causó mucho daño porque fue básicamente la figura principal que precipitó, que causó la muerte del apóstol Pablo, aunque realmente fue Nerón el que lo sentenció. Tapó la boca de los demás hermanos cristianos para que nadie fuera en defensa de Pablo, sino que me imagino con amenazas, les tapó la boca, les dijo, no vayan a testificar en favor del apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que desde la concepción de la iglesia, desde el establecimiento de la iglesia, desde la era apostólica, siempre ha habido los Dermineos, los Filetos y los Alejandros que dividen el cuerpo de Cristo. No es un fenómeno nuevo. ¿Me están escuchando? Nos sorprendemos a veces.
Especialmente nos sorprendemos cuando vemos que la división y que estas cosas que no traen edificación al cuerpo, especialmente vienen de gente que, según a primeros visitados, son personas de buen testimonio, son personas que están bajo la unción, y nos damos cuenta que realmente las intenciones eran otras. Y esta es la razón por la cual yo les dije que no quería traerles esta palabra, pero yo creo que es urgente que ustedes las escuchen. Adonai, ten cuidado con este tipo de gente. Ten cuidado con este tipo de gente. Dile que está a tu lado, te están hablando. Yo sé que en Spring Valley no hay muchos de estos, ¿verdad? Son muy pocos los Alejandros, los Himeneos y los Filetos, ¿verdad? Algunos dicen, no, pero yo soy Alejandro. Ustedes me entienden, ustedes están entendiendo, ¿verdad? Que no estoy hablando del nombre, estoy hablando de lo que representan esta gente. Son expertos en dividir. Son expertos en usar la palabra, son expertos en usar la lengua para sembrar división en la iglesia del cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Tienen cierto prestigio porque me imagino que saben hablar, leen las escrituras, las conocen, saben predicar, tienen talento, tienen carisma, y en vez de usar de esto para levantar la iglesia débil, para unir el cuerpo de Cristo, más bien lo usan para mutilar el cuerpo de Cristo, para acabar obras enteras. Hermanos, yo sigo diciendo lo mismo ya por años. No es el adulterio que mata una iglesia, no es la fornicación que mata una iglesia, no es el pecado de inmoralidad que mata una iglesia. En la iglesia siempre habrá estas cosas. Lo que siempre mata a veces y daña iglesias locales es la murmuración. Son palabras que pegan en contra de nuestra hermandad, son palabras que nos dividen y siempre están acobijadas, como lo vemos, con cierta religiosidad, con cierta piedad. Adonai y miembros de la iglesia Adonai, aquellos que asisten aquí, aquellos que se sienten parte de aquí, tengan cuidado con este tipo de gente, y espero en Dios de todo corazón que tú no seas ese tipo de gente. ¿Cómo podemos reconocer ese tipo de gente? ¿Cómo podemos reconocer los Alejandros, los Himeneos y los Filetos? Número uno, son personas que hablan pestes de los pastores. Quiero hablarles bien directo a ustedes. Como digo, no me gusta ese sermón y es un sermón que he estado evadiendo, pero tengo que decirlo. Son personas que hablan maldades de los pastores. Les gusta hablar mal de los pastores. También lo vemos aquí. Esta gente se expresó mal de ¿quién? Del apóstol Pablo. No respetan la autoridad. Ellos no reconocen la autoridad. Ellos no tienen el espíritu de David, que aún teniendo malos líderes, David, ¿qué es lo que hizo? Yo no voy a atreverme. Yo no voy a levantar mi mano contra él. Él es el ungido de Dios. Y muchos de estas personas no tienen ese temor. No tienen ese temor, sino que se atreven a hablar pestes de los líderes y de los pastores. Y hasta hablan por nombre. Acuérdense, hermanos, que eso los hace sentir bien a ellos. Cuando ellos hablan mal de los pastores, eso los llena a ellos de orgullo, de yo merezco estar allí. Si tuvieran los zapatos de él, yo hiciera un trabajo 10 veces mejor que él. Y de repente sí, de repente el hombre es hábil. De repente el hombre tiene más talentos que uno, pero no es el llamado. De repente Eliab era más alto que David. Y más entrenado, y más experimentado, pero no era David. ¿Cuántos me están escuchando? Reconozca a esa gente. Quiero hablarles bien claro. Entonces, número uno, son gente que hablan mal de los pastores. No solo de los pastores, de los diáconos, de los líderes. Los menciona por nombre. Les gusta dividir a la iglesia hablando mal de sus líderes y siempre resaltando los errores, nunca considerando el trabajo, nunca considerando la devoción y la fidelidad, sino que siempre tachando los errores. Y esto es lo que los nutre a ellos.
Número dos, es bien importante que cada uno de nosotros lo conozcamos. Son personas que nunca operan bajo la cobertura pastoral, nunca. Sino que se meten en las casas. Es como cuando Pablo habla de las viudas en 2 Timoteo, cuando le dice que las viudas jóvenes tengan mucho cuidado. Más bien el apóstol Pablo dice, si la mujer es menos de 60 años, es lo que se consideraba joven. Si la mujer llega a ser viuda y todavía tiene menos de 60 años, cásese de nuevo. Porque después se pone ociosa y la iglesia la está manteniendo y dice, y se mete en casas a hablar un montón de chisme. Eso lo dice la Biblia, no me vean así. En inglés hay una expresión, son busybodies. Son personas que son entremetidos, son gente que se penetra, son gente que hacen reuniones sin nunca avisarle al pastor, son gente que se mete y habla y planifica y organiza y hace todo eso y nunca considera la cobertura pastoral, porque para ellos la cobertura pastoral es opcional. No hay bendición en ello. No sé si me estoy entendiendo también. Entonces siempre andan metiéndose. Número tres, estas personas abundan en hablar supuesta teología, pero así como hablan, cuando tú miras sus vidas, carecen dominio propio. Son como la palabra dice, son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Son personas que han escuchado la Biblia tanto, han escuchado tantos sermones que se saben los versículos, que saben las frases, pero cuando tú analizas sus vidas, sus testimonios, son personas que hay una deficiencia moral. Recuérdense, la palabra del Señor claramente nos dice, especialmente cuando en relación a nosotros los pastores, lo vamos a ver más adelante, ustedes tienen que fijarse no solo en lo que predicamos, ustedes tienen que fijarse en cómo vivimos. Entonces, estas son las características. Yo les dije, número 1, entonces hablan mal de los pastores. Número 2, no consideran la cobertura pastoral. Número 3, sus vidas son carentes de virtud, de moralidad. Son habladores de la palabra, pero no hacedores de ellas. Número 4, no se someten a la autoridad. ¿Qué es lo que dijo Pablo hacer con esta gente? Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, para que miren, hermanos, que si ustedes creen que yo soy una persona severa porque a veces digo algunas cosas que otros no se atreven a decir, yo quiero enseñarle a alguien que sí era atrevido, el apóstol Pablo. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 26. Miren lo que hizo Pablo con Himeneo y con Alejandro. No está Fileto aquí, pero yo lo incluiría. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Lo tienen? Ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, medites por ellas la buena velita. En otras palabras, Timoteo tenía un llamamiento. Había una profecía, él era pastor. ¿Cuánto dicen al Señor? Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Alejandro, a quienes ¿qué? Pablo no jugaba. Pablo entra aquí. Mira, Dios resucita a Pablo y lo pone, obviamente, no hay que hacer votación, que se quede como pastor. Cuídese. Dice, a Himeneo y Alejandro yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Están en manos del diablo. Ahora, cuando Pablo hace eso, lo hace en forma de disciplina que llega a una restauración. Voy a explicarles bien. Eso lo vemos en el libro de Corintios. No tienen que ir a Corintios. Eso es otra situación, pero es una situación de un pecado de inmoralidad. Acuérdense que en Corintios había un hijo que se estaba acostando con su madrastra, ¿se acuerdan?
Y Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice: ¿cómo es posible que ustedes están en esta situación, de este pecado horrible que ni siquiera se menciona fuera de la iglesia, y ustedes ahí están alabando como que si todo está bien? Dice: con mi espíritu reúnanse y entreguen a tal individuo a Satanás. Dice: para que perdiéndose la carne se salve. Cuando Pablo usa esta expresión, lo que está diciendo es que está aplicando una disciplina en el sentido de que se le tiene que dejar saber a las personas que causan divisiones, que causan o que están en pecado y no han recapacitado, sino que siguen endurecidos. Es como una disciplina, dejándoles saber: mira, esta es la consecuencia. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que hizo Pablo. Y ese es el mismo mensaje que Pablo lleva a todas las iglesias. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 16. Esto concuerda con la filosofía del apóstol Pablo. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 6, versículo 17. Dice el apóstol Pablo al final de su carta: Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? División y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que ¿qué? Que apartéis de ellos. Cuando Pablo usa esa expresión, entrego a Satanás, lo que está diciendo es que no hay más relación con ellos. Ellos son entregados y vuelven al mundo de tinieblas, y ellos están separados del cuerpo. Es la misma filosofía, lo vemos aquí. Apártense de esta gente. Versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los que ingenuos. Dile que está a tu lado: no seas ingenuo. ¿Saben qué significa ingenuo, verdad, hermanos? En inglés la palabra es naive. Ignorantes. Como dice el filósofo Facundo Cabral, hay dos enemigos que tiene el hombre: el que maja y el que se deja majar. Eso no es Biblia, no digamos eso. No se deje majar. No sea parte de algo que trae maldición sobre el cuerpo de Cristo, que trae gangrena, que trae división. No se deje engañar. Y aquí vemos otra característica de los Alejandros, de los Himeneos y los Filetos. Vaya conmigo al versículo 18. ¿Cuál es la estrategia de ellos? ¿Cuál es la manera que ellos operan y que pueden lograr sus propósitos? Es que ellos usan ¿qué? Palabras ¿qué? Suaves y lisonjas. Yo ahí les he hablado a ustedes de lo que es lisonja, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Saben qué es lisonja, verdad? Lisonja es que usted venga a mí y diga: wow, usted sí es una persona bien alta. Usted debería jugar basquetbol porque es una persona wow. Una lisonja es cuando alguien está stuffing the turkey. Es alimentando el cerdo para después comérselo. Es diciendo palabras lindas que encantan, que dicen: uy, tú tienes razón. ¿Y cómo son esa gente? ¿Cómo operan? ¿Cómo vivir? Entonces vienen: mira, tú no debes estar en la iglesia, no, tú puedes ser pastor. Mira, tú estás gastando todas tus energías ahí en esa iglesia. No han hablado conmigo, no hemos orado juntos, no hemos buscado confirmación. Como les dije, no operan con la cobertura pastoral, no operan para nada. Ellos no saben lo que es cobertura pastoral. Y si la saben, no la respetan. Entonces comienzan. No, mira eso. Tú predicas 10 veces mejor que él. Ponte tu propia iglesia. Y son. ¿Quién hizo eso? Absalón. ¿Se acuerdan quién lo que hizo? ¿Saben
¿sabe cómo es que Absalón pudo sublevarse y básicamente tenía la mayoría de Israel en su bolsillo? ¿Sabe qué es lo que él hizo? Se iba a la puerta de Jerusalén y cuando la gente venía, porque uno de los trabajos del rey era sentarse en el trono y había me imagino, un cierto horario, no sé si en la mañana o en la tarde, donde él escuchaba las quejas del pueblo. ¿Y sabe qué es lo que hizo Absalón? Fue a la puerta y cuando la gente venía para buscar al rey, que era su propio padre, para que ustedes miren, hermanos, hasta qué grado llega eso, esta malicia, esta maldad, que como digo, la persona que es de Emineo, Alejandro, no reconoce lo que es cobertura, no reconoce lo que es autoridad. Si tienen que inclusive rebelarse contra el papá, hasta el papá se lo llevan. Absalón dice que iba a la puerta de entrar y cuando la gente venía y Absalón le dice, ¿va a ir a ver al rey? Sí, es que tengo este asunto, mira, él está muy ocupado. Está muy ocupado, él tiene muchos asuntos como rey, pero he aquí tu siervo. Y hizo esto por varios, no sé por cuánto tiempo, no sé, yo creo que la Biblia no dice, pero hizo eso por varios tiempos. Llegó un punto donde el corazón del pueblo estaba en David o Absalón. Absalón, porque todo el pueblo decía, no, David es un vago. Él está siempre ahí zampado en el palacio con todas sus concubinas. Y aquí está Absalón, pobrecito. Y eso es lo que nos dice, este es el modo que ellos operan, el modo que ellos pueden avanzar la mentira, la división. Ahora, tengo que detenerme aquí, yo quiero ser un poquito menos lógico y quiero resaltar más lo que es el espíritu. Al final yo creo que, hermanos, aún ellos mismos están engañados. No todos, pero yo puedo decir que esto es un espíritu que no nace en ellos, sino que es un espíritu del mismo infierno. La palabra de Dios dijo que el trabajo de Satanás es matar, destruir, robar, disminuir, quitar, derrocar, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él es el que pone las piezas, Él es el que une. Él es el que dijo que se afligió cuando vio todas las ovejas dispersas como sin pastor, y se afligió, y Él dijo, rogad a la mies, al Padre, para que envíe obreros a su mies. Y esos son los pastores. ¿Amén? Dios no le ha colocado todas las ovejas a solo un pastor porque mucho poder corrompe, sino que Dios ha dado obreros para que cada obrero fielmente con su propio rebaño predique la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay ladrones que se brincan. ¿Se acuerdan? Lo que dijo Jesús. Se brincan y entran. Y tenemos que tener mucho discernimiento. Iglesia de Donay, te estoy hablando a ti. No seas una persona ingenua. ¿Quiénes son las personas ingenuas? Hay dos tipos de personas ingenuas. Aquellos que no es culpa de ellos, apenas están en los caminos del Señor. A estas personas no se les espera y no se les puede demandar, no puede haber una expectativa que estas personas tengan suficiente conocimiento bíblico para reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo viene de otra fuente. Pero el otro tipo de gente ingenua son aquellos que tienen 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, pero porque no han indagado en sus palabras, no han estudiado su palabra, hermanos, no es suficiente domingo tras domingo. Usted necesita agarrar su Biblia todos los días, educarse en ella, empaparse en ella, vivirla. ¿Cuánto dicen en el Señor? La Biblia nos arma, es nuestro escudo, nuestra defensa. La Biblia nos da la habilidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. La Biblia es la fuente de sabiduría. ¿Cuántos dicen eso? ¿Por qué traigo este mensaje, hermanos? Porque es una situación similar, quizás no tan gravosa como lo vemos en el caso del apóstol Pablo, que él termina perdiendo su vida, aunque en el plan de Dios, Dios lo tenía todo bien planificado. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque esto ha estado siempre desde el día 1 dentro de la iglesia, tratando de estancarla. Satanás no quiere que la iglesia avance, especialmente una iglesia donde la palabra de Cristo se predica.
una iglesia donde se predica el evangelio. ¿Por qué traigo ese mensaje? Porque es algo que lo podemos aplicar a nuestro diario vivir como iglesia, como cristianos. Mire, uno como pastor tiene que ser celoso, sumamente celoso del rebaño. No porque es nuestro, el rebaño no nos pertenece a nosotros. No, eso es la palabra del Señor, dice que no nos podemos apropiar, sino que al contrario, nosotros sencillamente somos administradores temporales hasta que venga el príncipe de los pastores. Nosotros somos el amigo del esposo. Cuando dicen al Señor, ustedes junto con nosotros le pertenecemos a Cristo. Pero mientras estamos en ese puesto, imagínense usted, hermanos, que su patrón, un multimillonario, digamos que su patrón es un multimillonario, y él se va a vacaciones y dice, ¿sabes qué? Voy a poner mis cuentas en tus manos, administrarlo para que no pierda nada y voy a volver. ¿Cómo usted cuidaría eso? Holgadamente usted viviría, usted no le importaría, usted no revisara las cuentas día tras día. Yo le digo de todo corazón, usted cada hora, cada minuto estaría ahí asegurando que todo esté bien. ¿Cuánto más no almas? Vidas. Dice la palabra del Señor que hay dos tipos de pastores, está el asalariado y está el buen pastor. El asalariado, cuando ve un ataque de un lobo, ¿a él qué? Una, pero se reproduce otra. Pero el buen pastor, ¿qué es lo que hizo David cuando venía el oso y el león? Si quiere mi ovejita, primero tiene que pasar por mí. Y ahí nos enseña a nosotros los líderes. Y no solo estoy hablando de personas, sino que estoy hablando de todos los pastores que tienen un corazón de pastor. Y déjame decirle algo, es algo que se lo voy a confirmar cualquier pastor que ha sido llamado al trabajo pastoral. Los pastores somos celosos del rebaño. Amén. Y sobre todo somos celosos de lo que el rebaño se está alimentando. Amén. Sobre todo. Lo que a un pastor más le debe interesar es que el pasto que el rebaño está comiendo sea pasto nutritivo, alimentación verde. ¿Cuánto dice amén el Señor? Inclusive ese era el trabajo del pastor cuando ya no había zacate, cuando ya no había alimentación, había que buscar un nuevo terreno. Así igual el pastor día tras día tiene que dedicarse a la oración y al estudio bíblico para que cuando se seque aquí haga algo nuevo aquí. Cuando dice amén al Señor. Inclusive esto es lo que dice el apóstol Pedro y los primeros apóstoles dicen, no es bueno que nosotros hemos dedicado a la mesa porque todo es la oración, el estudio bíblico. Qué feo que sea de domingo tras domingo, hermanos, y venga aquí la palabra sea añeja, sea una palabra no relevante, sea una palabra que no redarguye el pecado, sea una palabra que solo cosquilla aquí, pero no impacta aquí. Es importante que siempre haya buena alimentación cuando dicen al Señor. Entonces tenemos que ser celosos en ese sentido. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Él se apodera de estos corazones con estas inclinaciones y estas tendencias a la división, al celo, a la envidia, y se apodera de esos corazones, y al apoderarse de esos corazones, de la abundancia, dice del corazón, y comienza a sembrar semillas de división, de celos, de envidias, de odios, de rencores. Comienza a resaltar el pecado cuando el mismo apóstol Pedro dijo que el amor cubre multitud de pecados. Pero luego comenzamos a resaltar los errores de los hermanos, comenzamos a dividirnos, y ¿qué es lo que pasa? Nos autodestruimos. Así es como trabaja Satanás. Así es como conquista Satanás, dividiendo un pueblo. Pero poderoso es Cristo y poderoso es sus palabras. Su palabra y su espíritu nos da a nosotros la habilidad de poder discernir estos tipos de ataques. Y no solo discernirnos en los demás, pero también discernirnos en nosotros mismos, porque acordaos, también nosotros tenemos estas inclinaciones. También nosotros, qué fácil es ver la lengua larga del hermano, pero de repente la tuya le gana por 1 metro. Es fácil ver la crítica y el insulto del hermano y decir aquí todos son Judas Iscariote, pero no estás viendo el bolsillo con las 30 piezas de plata en tu propia mano. Y como tú mismo a veces puedes estar contribuyendo a este espíritu maligno. Entonces tenemos que volver a la palabra, dejar que la palabra nos instruya y nos deje saber, y por el medio de ella, como un espejo,
poder ver, Padre Celestial, ¿habrá en mí este espíritu, esta malicia, esta maldad? ¿Será que yo que estoy contribuyendo a la paz y la salud de mi vida espiritual, de mi iglesia donde yo me nutro? ¿O será que yo más bien estoy estorbando? Bien importante, muy, muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense, cuando se predica el Evangelio y cuando se come el Evangelio y cuando el Evangelio se está viviendo, ¿cuál es el resultado inevitable? Yo se lo dije, resulta en amor. Amor. Una iglesia que está bien nutrida es una iglesia que se ama. Y no necesitamos amor cuando estamos bien felices el uno con el otro. Necesitamos amor cuando nos damos cuenta que de repente hay errores. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El amor perdona, el amor tolera, el amor siempre que se cree, soporta todo, tolera todo, es sufrido. Tenemos que entonces nosotros hacer ese compromiso. Mire, yo como pastor tengo un gran compromiso delante de ustedes. El compromiso no solo es mío, sino el compromiso de todo pastor. Y le estoy hablando aquí a alguno, de repente tiene el llamado de pastor, siente que Dios lo está llamando a la hora pastoral. Y bendito sea el Señor que Dios está poniendo eso en su corazón. Pero el compromiso del pastor es doble. El compromiso, si lo podemos expresar de una manera bien básica. Obviamente es multifacético, hay muchas cosas que un pastor tiene que hacer, pero cuando vemos en la Biblia la palabra del Señor, Pablo le dice a Timoteo, al mismo Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice: ten cuidado de ti y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti y salvarás a los que te oyen. Entonces básicamente el compromiso de un pastor es, número uno, a vivir en santidad. Cuídate de ti mismo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están conmigo todavía, hermanos? Compromiso número uno de un pastor es vivir en santidad. Asegurarse que está viviendo lo que está demandando y está predicando. Y eso es un gran compromiso, es el compromiso número uno. Eso es lo que nos da la autoridad delante de ustedes. Si carecemos de eso, no tenemos autoridad. Por eso es que dice la palabra del Señor que cuando Jesús terminó de predicar el sermón, dice que la gente se quedaba mirada porque no les predicaba como quienes, los escribas y los fariseos, sino que él predicaba ¿con qué? Con autoridad. ¿De dónde se vive esa autoridad? Cuando vivimos lo que predicamos. Jesús mismo lo dijo. Si predican esas palabras pero no las hacen, seréis pequeños en el reino de los cielos. Pero aquel que las vive, las hace y así las predica, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces nuestro compromiso primordial como pastores es vivir en santidad. Y esto abarca también nuestras familias, donde dice la palabra del Señor que aún nuestros hogares tienen que estar bajo orden, nuestros hijos en obediencia, para que podamos tener esa autoridad delante de ustedes cuando predicamos la palabra del Señor. Santidad. Y la segunda, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseña. Es decir, el segundo compromiso de un pastor es educarse y crecer en el conocimiento de Dios. Capacitarse más día tras día, semana tras semana, llenarse más de Dios por medio de la ayuda, la oración, por medio del estudio bíblico, para que así pueda esto entonces llevarlo al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen en el Señor? Pero hermanos, como dice la expresión en inglés, this is a two-way street. ¿Cómo se diría eso en español? Esto es doble vía. Eso es un compromiso de yo, y no solo de mi persona, sino de nosotros los pastores hacia ustedes, pero también hay un compromiso recíproco del pueblo hacia el pastor. Porque podemos hacer ese compromiso, podemos tener ese compromiso, pero si no hay una respuesta, si no hay una reacción similar, entonces there's no partnership, no podemos caminar, estamos mal. También hay un compromiso delante de Dios para el pueblo. La palabra de Dios claramente lo define en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Vaya conmigo rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 13, cuando tengan, digan amén. ¿Qué horas son? ¿Alguien me puede decir qué hora es? Mejor no me digan. ¿10:20? Ok, vamos ya aquí vamos a tratar de terminar este capítulo. Mire que
afortunado soy yo, es la página que iba a leer la que se rompió. ¿Qué me estás tratando de decir, Dios? Vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 13, amén. Es el compromiso del pastor, pero quiero ver cuál es el compromiso de una persona que asiste a una iglesia. Y ojalá que ustedes puedan recibir esto, hermanos, no de una manera como dictador, como yo diciéndoles que ustedes tienen que hacer estas cosas, sino que sencillamente que la misma palabra los guíe a ustedes y puedan sentir eso en sus espíritus, entender la necesidad de ello. Libro de Hebreos, si yo podría decir cuál es el compromiso de un miembro, lea el capítulo 13 del libro de Hebreos, porque es ahí donde básicamente resumen cuál es el comportamiento de una persona que asiste a iglesia. Número uno, el compromiso de una persona que va a una iglesia o que es parte de una iglesia, número uno, tiene que tratar de seguir el modelo estipulado por su pastor. Vaya conmigo, capítulo 13, versículo 7 al 9, cuando tenga, diga amén. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Vuelve a resaltar esa cualidad, vuelve a resaltar esa función. El trabajo de un pastor no es entretener sencillamente, no es tocar música, lo puede hacer y lo debe de hacer, pero la función primordial de un pastor es que predicar la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, es decir, como ya les he dicho y se los vuelvo a decir, no solo miren el carisma y el talento y los dones de un líder, sino que miren también su testimonio. Dios les está dando a ustedes permiso de indagar en la conducta de sus pastores. Miren el testimonio. Miren lo que ellos están viviendo. Miren si ellos están siguiendo su propia palabra. Dice, miren la conducta de ellos e imitad su fe. Versículo 8, 9, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces hay un compromiso. El primero es seguir el modelo y de la fe de vuestros pastores y escuchar esas enseñanzas. Hay un segundo compromiso. Vayan conmigo al versículo 17 cuando tenga, diga amén. Dice, obedeced a vuestros pastores. Miren, la primera es acordaos de vuestros pastores. La segunda es obedeced a vuestros pastores. Y sigue diciendo, y perdón, pero la página mía está un poquito rota. Vamos a ver si nos podemos agarrar bien. La tenemos allá arriba. Uy, gracias. Uy, estas letras son grandes. Vayan conmigo al versículo 17, ¿lo tienen? Obedecer ¿a qué? Y por si acaso a alguien no entiende qué significa obedecer, y sujetados a ellos. Fíjese el doble imperativo. Es como reinforzado, es ¡hey! Obedezcan, sujetaos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es ¿qué? Provechoso. Entonces vemos el primer compromiso. Número uno, imitar esa fe, seguir esa enseñanza, no prestar oídos a enseñanzas extrañas. Dos, someterse a esa autoridad. Y note el doble imperativo, obedezcan, sujetados. Estaba leyendo yo el diccionario griego y la palabra allí es upikeo, que literalmente significa retirarse o rendirse, entregarse, en inglés to withdraw. Y la idea que eso nos da es de que sujetarse a algo es como ir a guerra contra ese algo y llegar a un punto donde uno dice, me doy por vencido. Esa es la idea cuando usa esa palabra upiqueo. Y la tercera demanda del miembro de la persona está en el mismo versículo después de ese, el versículo 18, ¿lo tienen? Orad por nosotros.
Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Me gusta la palabra ahí, deseando, como dándonos a entender, no todo el tiempo lo hacemos. Ese es el deseo, that's the aim, ese es el plan. No siempre nos conducimos bien, al contrario, puedo decir que muchas veces nosotros somos los primeros que tenemos que pedir perdón. Pero ahí vemos el compromiso de la persona que asiste a su iglesia. Versículo 7, acordado de vuestros pastores. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Y versículo 18, orar por nosotros. En otras palabras, deseen el bien nuestro. Deseen que estemos bien con Dios, que estemos operando bien con ustedes, que estemos funcionando bien delante de Dios, porque ese es el deseo del pastor, que todo lo que hace lo hace en limpia conciencia delante de Dios. ¿Cuántos dicen al Señor? Ahora la pregunta es, volviendo a Himeneo, a Fileto y a Alejandro, ¿estaban cumpliendo ellos eso? Y la pregunta que yo tengo para ustedes, cualquier persona que de repente esta palabra le puede llegar por medio de las redes sociales, ¿cómo un cristiano que anda saltando de iglesia en iglesia puede cumplir con esto? ¿Cómo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo? O mejor, ya veo por qué es que se rompió esa página en mi Biblia. Eso es como Dios diciendo, el problema es que muchos cristianos esa página de la Biblia la han ignorado. Pregunto, ¿cómo un cristiano que anda cumpliendo ese trabajo de dividir, de hablar mal de sus pastores, tenga o no tenga razón, detrás, dividiendo la iglesia, trayendo lisonjas, causando sediciones y traiciones, ¿cómo es que ellos pueden cumplir con esos mandamientos? Porque recuerden, hermanos, esa es palabra de Dios también. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede esa gente que no se puede sujetar a una persona que Dios ha llamado, a una persona que pueden ver, cómo pueden ellos decir después, pero a Dios, a Él sí me sujeto? Como dice la palabra del Señor, ¿cómo puedes decir que aborreces a tus hermanos que ven, pero sí amas al Dios que no ve? Dios ha establecido un tipo de, no quiero decir jerarquía, porque jerarquía da a entender que uno es más que otro, porque por lo menos esa ha sido la historia humana, pero un tipo de estructura, un tipo de orden donde la manera que Dios nos pule en someternos a Él es poniéndonos bajo la cobertura de seres imperfectas. Dios así es que nos pule. ¿Me está escuchando? Dios puso a un rey Saúl, le puso eso a David para que David supiera lo que era sujeción. Y Dios pone pastores imperfectos porque no hay ninguno perfecto. Hermanos, el momento que usted encuentra un pastor perfecto, se encontró con Jesús. Aleluya. Así es. Se encontró con Él. Adórenlo, béselo. Pero Dios ha hecho esto porque por medio de eso Él pule en nuestras vidas lo que es la obediencia, lo que es la sujeción, lo que es el respeto. Cosas que no solo nos debemos el uno al otro, pero se las debemos a Dios. ¿Cuántos dicen al Señor? Tenemos que entender que ese es el sistema y la estructura que Dios puso dentro de la iglesia. Pero tristemente, como les he dicho, tristemente, muchos de ustedes, como yo lo he tenido que confrontar, se van a enfrentar con los Himeneos, con los Alejandros, con los Filetos, que van a tratar de persuadirlos y convencerlos de que eso no es palabra de Dios, eso tenía un tiempo, eso ya pasó, o es una diferente interpretación.
y van a tratar de fijar sus ojos en otras cosas y irnos poniendo nuestros ojos en cosas secundarias. Yo diría algo y lo diría bien claro. Yo digo una cosa: huir de pastores que no predican la palabra de Dios. Dice amén, Señor. Huyan. Si eso es lo que no solo ven en mí, sino en cualquier pastor. Huyan. 2. Huyan de pastores que viven en pecado. Huyan. ¿Me están escuchando? 3. Huyan de pastores que del evangelio hacen una mercadería. Huyan. ¿Me están escuchando? Ya es tarde, perdón, ya les había dicho que vamos a terminar. Pero si se han encontrado un pastor que les predica la palabra del Señor semana tras semana, hacen intento de vivirlo, aprecienlo. Aprecienlo. Tengan cuidado, sigan el orden de Dios. Tengamos cuidado el uno del otro. Cuando dice al Señor, tengo que terminar, lo voy a dejar hasta allí. En fin, podemos aprender por medio de Mineo, de Alejandro y Fileto, que lo que a veces destruye el redil del Señor no lo encontramos fuera del redil, sino que lo encontramos aquí mismo adentro. Tengan cuidado. Tengan cuidado de sus conversaciones, tengan cuidado de las cosas que se están hablando. Ya Jesús nos ha dicho cómo debemos de proceder cuando un hermano peca contra nosotros. Dice la palabra: si alguien se ha ofendido, ve y con él, ¿y qué? A solas, y repréndelo. Si no te escucha, agarra 2 o 3 testigos y ve, repréndelo. Si no te escucha aún así, díselo a toda la iglesia. Ya Cristo nos ha dado todas estas cosas para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen el Señor? Pongámonos de pie y hagamos una oración. Lo dejo hasta allí porque si sigo va a pasar lo que le pasó a un tico que se cayó de la ventana y se rompió. Y también es que el aire, voy a tener que ver qué hago porque el aire definitivamente se me está haciendo difícil. Veo que desde que prendemos la calefacción se me está siendo difícil predicar. Iglesia Adonai, alerta. Tengan cuidado, cautela. Este domingo les continuaré la serie. Yo quiero el domingo predicarles acerca de otras cosas que nos dividen. Hoy les enseñé falsa doctrina, pero el domingo quisiera hablarles de otras cosas. Yo creo que son otras cosas que abundan aún más, algo que muchos aquí lo conocemos porque todos lo tenemos que luchar contra ellos, que son los celos y la envidia. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que nos proteja de este tipo de personas y más de este tipo de personas, que nos proteja de este tipo de espíritu. Padre Celestial, yo te doy gracias, oh Dios, hoy en esta noche y antes de volver a nuestras casas y hogares, yo te pido, Padre, que esta palabra que tú me has, oh Señor, comandado a predicar, que he rehusado, que no he querido, he resistido, Dios, ya por meses. Tú sabes, oh Dios, tú me la pusiste hace meses y después la ignoré y la puse ahí al lado, oh Señor, y me olvidé de ella, pero estas últimas 2 semanas la volviste, oh Señor, a traer a mi mente y la volviste a traer también a mi vida, a lo que estoy viviendo, a lo que estamos experimentando como iglesia. Señor, en ti confiamos y confiamos, oh Señor, que la obra que tú has comenzado en esta iglesia, en esta obra, tú la vas a perfeccionar, oh Señor. Y no solo en esta iglesia, pero también en cada familia, en cada persona, oh Señor. Yo te pido, oh Señor, que como liderazgo y como iglesia, que tú nos des, oh Señor, un espíritu de paz y de unidad, que podamos, oh Señor, forjar relaciones más
íntimas, amistades más íntimas, oh Señor, el uno con el otro. Estamos, fíjate, oh Dios, en un lugar bien difícil para hacer eso, porque el trabajo consume la mayoría de los horarios de esta gente, ya que, oh Señor, aquí las rentas son altas y aquí se trabaja, oh Señor. Pero, oh Padre Celestial, ayúdanos, oh Señor, a valorar el tiempo que tenemos juntos, y en ese tiempo ayúdanos, oh Señor, a forjar relaciones más honestas, sinceras. Aparta, oh Señor, del rebaño, aparta, oh Señor, de nuestras mentes y nuestros corazones todo espíritu, oh Señor, que no proviene de ti, sino que viene, oh Señor, de la misma boca del infierno, que viene para tratar de dividirnos, a ser enemigos de lo que deberíamos ser amigos. Y te pido, Padre Celestial, por nosotros los pastores, no solo mi vida, sino todos los pastores, que nosotros podamos ser los que damos el ejemplo. Que nosotros seamos, oh Dios, los que damos, oh Dios, el ejemplo, cómo debemos de comportarnos, oh Señor. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche, varones, caballeros, hombres. Espero verlos mañana a las 8 aquí para seguir estudiando el libro, y el resto nos vemos